Y bueno, vamos a iniciar este tiempo con el capítulo de Juan, el capítulo 18, para que vayan abriendo sus Biblias. Mientras usted abre sus Biblias, estamos entrando en la recta final. Yo creo que este es el momento más importante, yo diría que es el momento crucial, porque en estas próximas 4 semanas Dios nos va a hablar de la revelación de la cruz, porque aquí iniciamos con la antesala a la cruz del Calvario. Esto es bien importante que lo podamos entender, que lo podamos discernir en el espíritu, que saquemos toda duda de nuestra mente acerca de la obra de la cruz del Calvario y del nombre de Jesús, que conozcamos quién es Dios. Eso es lo que hace el apóstol Juan y comienza a partir del capítulo 18. No olviden que en la antigüedad, cuando fueron escritos todos los libros, no existía la numeración de capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, eso fue hecho después por los estudiosos, pero lo que fue un escrito continuo. Quiere decir que esto es continuidad de lo que fue ese capítulo 17, donde estudiamos el sábado pasado la oración sacerdotal. Tienen que ver una cosa con la otra. Por eso comienza diciendo así, voy a leer en la PDT, comienza diciendo, cuando Jesús terminó de orar, dice, salió con sus discípulos y cruzaron el arroyo del Cedrón. Allí había un huerto a donde entró con sus discípulos. Judas, el que traicionó a Jesús, ya conocía ese lugar, porque Jesús se reunía con frecuencia allí con sus discípulos. Él fue allí con un grupo de soldados romanos y guardias del templo, enviados por los jefes de los sacerdotes y los fariseos. Ellos llevaban lámparas, antorchas y armas. Entonces Jesús, como ya sabía lo que iba a suceder, salió y les dijo, ¿a quién buscan? Ellos le respondieron, a Jesús de Nazaret. Él les dijo, yo soy. El traidor Judas ya estaba con ellos. Cuando les dijo, yo soy, se echaron para atrás y se cayeron. Entonces de nuevo Jesús les preguntó, ¿a quién están buscando? Dijeron, a Jesús de Nazaret. Jesús les contestó, ya les dije que soy yo, o que yo soy. Fue lo que les dijo Jesús. Así que si me están buscando, dejen ir a estos hombres. Él dijo esto para que se cumpliera lo que se había dicho. No he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces, Simón Pedro sacó la espada que tenía y le cortó la oreja derecha al siervo del sumo sacerdote, uno llamado Malco. Jesús le dijo a Pedro, coloca la espada en su lugar. ¿Acaso no debo beber de la copa que el Padre me dio? Entonces el grupo de soldados, el comandante y los guardias judíos arrestaron a Jesús y lo ataron. Bueno, tremenda esta porción con que vamos a iniciar. Como les dije, es la antesala. Y esta porción está muy unida al capítulo 17, que es la oración sacerdotal que vimos el sábado pasado. Cuando Jesús toma y ora por sí mismo, después ora por sus discípulos y después ora por nosotros, por su iglesia, por los que habríamos de creer en él. Y comienza este capítulo diciendo, cuando Jesús terminó de orar, salió con sus discípulos y cruzaron el arroyo del Cedrón. Bueno, aquí quiero empezar a dar algunas lecciones de lo que me enseña la porción de la palabra y lo que me deja a mi vida este capítulo. Jesús lo primero que nos quiere enseñar es ore y actúe. Eso es bien importante, porque Jesús acababa de salir de orar, de la oración sacerdotal, e inmediatamente empieza a ir camino conforme a lo que había orado. Recuerden algo, en capítulo 17 Jesús dijo,
Padre, glorifícame al lado tuyo. Yo recuerdo muy bien que el sábado pasado yo les dije que la cruz fue el medio de la verdadera glorificación de Jesús. O sea, Jesús fue glorificado en la cruz. Y aquí estaba avanzando hacia lo que sería la antesala para llegar a la cruz del Calvario. Y dentro de este primer verso dice que cruzaron el arroyo de Cedrón. Mire este pequeño detalle, porque es que cuando nosotros estamos leyendo las escrituras a veces pasamos cosas por alto. Nos parecen, sí, sencillas, lindas, qué bonito ese adorno, pero absolutamente ninguna palabra de las que está puesta en la Biblia está sin sentido. Todas tienen un sentido. Cada detalle dentro de la palabra de Dios es bien importante y cada detalle de la palabra me obliga a tener unos oídos y unos ojos espirituales para oír y para ver lo que Dios quiere hablar y mostrar. Dios siempre quiere hablar, Dios siempre nos quiere mostrar cosas nuevas. Y quiero comenzar haciendo una pregunta a ustedes que son tan eruditos en la palabra. ¿Qué era lo que se acababa de celebrar en ese momento en Jerusalén? Sí, me quedé en silencio porque voy a esperar la respuesta de parte de ustedes. ¿Qué era lo que se acababa de celebrar? Yo no sé si ustedes se acuerdan en Juan 12, cuando Jesús entra con un burrito, o entra en un burrito, ¿sí? Y las personas que estaban allí venían de muchos lugares para celebrar eso que estoy preguntando hoy, esa fiesta, y traían sus corderos. Yo me acuerdo que de eso predicó o estuvieron en la intercesión Rodrigo, Nata y los jóvenes. No sé si está alguno ahí para que me conteste. Si está, levante la mano y le van a activar ahí el micrófono. Levantó la mano Rodri y Nata, a ver si contesta. Hola, Rodri. Muy buenos días, pastor. Buenos días, ¿cómo va? ¿Bien? Bueno, muy bien. ¿Qué se estaba celebrando en Jerusalén en ese momento? En los tiempos de la Pascua. La fiesta de la Pascua. Era Okay. Exactamente esa. Esa es la respuesta. Gracias, Rodri. Por ahí alguien más levantó la mano, pero ya que dimos la respuesta a Jorge, después le preguntamos, pero estuvo bien, Jorge, que hubiera levantado la mano. Se celebraba la fiesta de la Pascua. Ahora quiero explicar este pequeño detalle del torrente de Cedrón. Dice que el canal del torrente de Cedrón era un canal que se hizo desde el altar del templo de Jerusalén en los tiempos de la Pascua, para que a través del agua que estaba corriendo también corriera la sangre de los miles de corderos que se sacrificaban en el altar, en esa fiesta de la Pascua. Observe este pequeño detalle. Eran miles los corderos que llevaban de diferentes lugares para celebrar la Pascua. Y el rito que venía desde la época de Moisés era un rito para expiar los pecados por un periodo parcial, por un corto tiempo, exactamente por un año, se perdonaban los pecados de todo el pueblo. Este arroyo llevaba en sí un mensaje que es poderoso y que yo lo veo como una muestra de lo que iba a venir. Porque el que estaba pasando por el arroyo era el mismo Cordero de Dios inmolado en sacrificio vivo. Como diciendo ahora, estaba diciendo Jesús, en otras palabras, lo voy a tratar de parafrasear lo mejor que pueda, estaba diciendo es que mi sangre que corre en este momento desde el Calvario va a traer no solo perdón de pecados por un año, sino por siempre, sino que traerá salvación a todo aquel que en mí crea. Es importante que tengamos ese detalle ahí. Estaba cruzándose por donde cruzaba o pasaba la sangre de los corderos que sacrificaban en el altar de Jerusalén. Estaba cruzando el que iba a ser el cordero inmolado
en la cruz del Calvario. Es decir, Jesús dijo, voy a cruzar este lugar sin temor, no volveré atrás, porque delante de mí está la voluntad de mi Padre, para quitar de en medio el sacrificio de corderos o esfuerzos humanos que limpian algunos pecados, sino que el mío, mi sacrificio por donde estoy pasando en este momento, será un sacrificio perfecto una sola vez y para siempre. Será único y será para perdonar todos los pecados y a toda la humanidad, a todos los que crean en mí y se arrepientan. Este cordero les va a limpiar. ¿Está entendiendo esa parte del proceso? Dice en ese primer verso que estaban pasando por ese lugar, nada menos que por el torrente de Cedrón. Y sigue diciendo ese verso 1, allí había un huerto donde entró con sus discípulos. En este evangelio, Juan no se encarga de en un momento dado de especificar cuál era ese huerto. Ahora mi pregunta es, ¿de qué huerto se está hablando? Hoy los quiero hacer un poco partícipes, ya que están tan atentos. ¿De qué huerto se está hablando? Yo veo a Eduardo muy pensativo. Yo creo que Eduardo me va a decir. Pastor, ¿me puede repetir la pregunta, por favor? Ok. En el primer versículo está hablando de que ellos se fueron a un huerto y allí entró con sus discípulos. ¿De qué huerto me está hablando esta porción? Ahí no lo nombra Juan, pero ¿de qué huerto? Puede ser el huerto del Getsemaní. Puede ser, no, es Eduardo. Okay. Yo sé que usted tenía la certeza, es el huerto del Getsemaní. ¿Ok? Bueno, qué bueno que están participando esta mañana y los voy a tener muy atentos en esto. Vamos a verlo en lo que es la porción paralela. Ustedes saben que las Biblias siempre traen abajo la parte bíblica que tiene que ver con el versículo, lo que llamamos concordancia. Y ahí está Mateo 26:36 como concordancia. Tiene que ver al mismo mensaje. Así que acompáñenme juntos y leamos Mateo 26:36. Dice así: después Jesús fue con ellos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo, siéntense aquí mientras voy allí a orar. Luego tomó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo con él y comenzó a sentirse triste y angustiado. Recuerden algo, Jesús era totalmente hombre y totalmente Dios. Y en su humanidad se afligió. O sea, estaba a punto de padecer el dolor más grande. Entonces, en su humanidad se estaba padeciendo o afligiendo. Y el verso 38 dice, y allí después les dijo, mi tristeza es tan grande que me siento morir. Quédense aquí, manténganse despiertos conmigo. Por todo esto vemos que Jesús se identifica de una manera con el dolor de cada uno de nosotros. Quiero que sean sensibles esta mañana, porque Él padeció el mayor dolor de todos. Él dice que fue varón de dolores porque fue experimentado en dolores. Y continuó diciendo Mateo en el verso 39 lo siguiente. Yendo un poco adelante se postró sobre su rostro y orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación.
El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez, tercera, y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya, descansad, y aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Jesús mismo está enseñando la transparencia de orar, porque Él empieza por mostrar el momento de la debilidad y lo pronuncia a su Padre en voz alta, pidiendo ayuda. Le dice, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no lo hace en una, lo hace en 3 ocasiones. Cerrando esa frase exactamente con lo que necesitábamos nosotros y con lo que nos dio a través de esa frase. Nos entregó la salvación cuando dijo, hágase tu voluntad y no la mía. Ahora, volvamos a Juan 18 porque hoy nos ocupa es Juan 18, no nos ocupa Mateo, aunque estoy haciendo el paralelo. Y Juan 18 nos enseña a nosotros que hubo allí una guerra espiritual. Lo que sucede en el huerto es algo así como la revelación del Padre y la obediencia de Jesús. Son 2 cosas importantes, porque en ese mismo instante ya le había revelado a su Hijo su plan y su propósito. Y la obediencia de Jesús hace que la voluntad del Padre se cumpla. Escuchen bien esto. Se tienen que unir las 2 cosas. Se tiene que unir la revelación del Padre o el propósito del Padre con la obediencia del Hijo. O sea, si nosotros no somos obedientes al propósito que Dios tiene con nosotros, no habrá victoria total. Allí en la cruz se obtuvo una victoria total porque se hizo fue la voluntad del Padre, no la del Hijo. Y para usted y para mí representó redención. Y a eso es lo que yo he llamado la antesala a la cruz. Es que la redención se obtuvo allí en esa antesala, en ese tiempo de oración. Hubo guerra espiritual, sí, pero se ganó en esa oración, en ese mismo instante. Aquí, en este momento, en los primeros 25 minutos, ya voy en el versículo 1, no me falta sino 11 versículos. Me dieron media hora, espero que estos 5 minutos Dios los haga redimir. Y si no, pues nos tomamos el tiempo y le permitimos a Dios que obre esta mañana conforme su voluntad. Continuamos. Veamos el versículo 2. El versículo 2 dice que él, o sea, Judas, el que traicionó a Jesús, ya conocía ese lugar, porque Jesús se reunía con frecuencia allí con sus discípulos. ¿Qué nos está mostrando? Nos está mostrando que no era la primera vez que estaban allí. Era el lugar del discipulado. Era donde hacían todos los martes el discipulado. Más o menos para que usted se haga una idea. Y en esta ocasión lo había escogido de nuevo Jesús para dejarle la enseñanza más poderosa de todas antes de ir a la cruz del Calvario. Jesús les había estado enseñando muchos principios a sus discípulos, pero esa noche era importante. Allí tenía que enseñarles que la obediencia era hasta la muerte. Esa era la enseñanza de esa noche. Y aquí Dios nos confronta. Y yo me pregunto, y esta pregunta la hago, querido discípulo, ¿hasta dónde va tu obediencia? ¿Por qué no se confronta delante del Señor? ¿Acaso su obediencia está limitada por su necesidad? ¿Hasta cuando tenga la respuesta a algún milagro? ¿O hasta el momento
mismo en que usted dijo, ya lo tengo todo? ¿O va como Jesús hasta la muerte? Algo más que yo puedo ver acá es que Jesús no se estaba escondiendo. Si Jesús fuera a esconderse de ir a la cruz, hubiera escogido otro lugar para irse con los discípulos, un lugar que no conociera a Judas. Pero él va a donde Judas sabía que él iba siempre, para que Jesús le permitiera a Judas que él pensara que Jesús, ese man está en el huerto. Ese man está allá donde hace el discipulado todos los martes. Vamos a la fija que ese man no falla allá está. Es fijo que ahí lo vamos a encontrar. Eso fue lo que hizo. Él no se escondió. Aquí hay cosas muy poderosas que yo quiero que usted vaya viendo a través de la revelación de la cruz, verso 3. Judas fue allí con un grupo de soldados romanos y guardias del templo, enviados por los jefes de los sacerdotes y los fariseos. Ellos llevaban lámparas, antorchas y armas. O sea, ellos iban para una guerra, estaban súper preparados. Yo, cuando leí este versículo por primera vez hace muchos años, yo simplemente me imaginé que iban 3, 5, 8 soldaditos. Pero cuando yo hice estudios, yo me sorprendía de la manera como explicaban que era un ejército. Que era un ejército, habían mínimo 300 soldados bien armados. Es como si se fueran a enfrentar un ejército. Pero lo más curioso de todo esto es ver los velos tan grandes en la vida de Judas. Porque Judas, en tanto tiempo que estuvo cerca de Jesús, no entendió el mensaje de Jesús. Jesús dijo en más de una ocasión que él vino para dar su vida en rescate de muchos. Y ese mensaje no lo recibió, no lo entendió. Él estaba ahí entregándolo. Entonces, el verso 4 dice que cuando Jesús estaba ahí, ya sabía lo que iba a suceder. Y salió y les dijo, ¿a quién buscan? ¿A quién buscan? Y aquí yo les quiero hacer una pregunta a ustedes. A ver, vamos a ver quién me la responde. ¿Por qué Jesús le sale al encuentro a todos ellos y no espera que lleguen a él? Levante su mano si sabe. A ver, Alex. Pastor, buenos días. Para ser Buenos días, obediente al propósito de Dios. Por obediencia al propósito de Dios. Aquí hay uno más de uno sonriendo. Sí es una respuesta, pero permítame, les doy mi punto de vista, porque usted puede tener el suyo y de pronto sirva de algo. Para mí, Jesús quería dejar claro que él no fue capturado a la fuerza, sino que él se entregó a sí mismo de manera voluntaria. Aquí él quería dejar escrito que la cruz no iba a ser victoria del enemigo, sino que era una victoria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que era un plan divino. Porque la cruz, él mismo le dijo, no me fue impuesta. Eso dijo el apóstol Pablo. Él la tomó para que usted y yo no digamos, ay, pobrecito Jesús, lo agarraron, imagínense, lo esposaron a la fuerza, se lo llevaron a la cárcel, él no quería ir. No, para nada. Jesús sabía lo que iba a suceder y conocía también los tiempos. Por eso él mismo expresó que él pone la vida y nadie se la quita. Fueron expresiones del mismo Jesús. Es que yo quiero que hoy podamos tener la revelación de la cruz. Que hoy podamos empezar a entender a lo que nos vamos a enfrentar en estas próximas 3 semanas. Y pregunto, ¿por qué? Voy a hacer esta otra pregunta que se me está hoy dando las ocurrencias. ¿Por qué Jesús pregunta
¿A quién buscan si ya sabía que venían por él? Oiga, los veo muy atentos, muy pensativos, todos quieren responder. Por ejemplo, Miguel está que responde. No, tranquilo, Miguel, no se preocupe. ¿Por qué Jesús pregunta a quién busca? Si él ya sabía que venían por él. No se preocupe, les voy a decir. Para responder, yo soy. Miren la respuesta. Miren el verso 5 al 8 y comencemos a entender esta parte de la obra de la cruz del Calvario. Dice el verso 5. Ellos le respondieron a Jesús de Nazaret. Él les dijo, yo soy. El traidor Judas ya estaba con ellos. Cuando les dijo, yo soy, se echaron para atrás y se cayeron. Entonces de nuevo Jesús les preguntó, ¿a quién están buscando? Dijeron, a Jesús de Nazaret. Jesús les contestó, ya les dije, yo soy. Así que si me están buscando, dejen de ir a otros hombres. Ay, aquí yo comienzo con esta parte favorita del capítulo 18. A mí me encanta este capítulo. Porque yo leí en una versión que cuando Jesús dijo, así dice la versión, cuando Jesús dijo, yo soy, dieron un paso atrás y se desplomaron todos. Así dice la versión. Y aquí quiero que podamos ver quién es Dios y el valor de la cruz del Calvario. Yo no sé si usted lo quiere saber, pero el tiempo se me está yendo. ¿Puedo seguir? ¿Sí? ¿Continúo? Bueno, vamos a quitar la limitación del tiempo y voy a seguir. Cuando Jesús preguntó, ¿a quién buscan? Ellos respondieron a Jesús de Nazaret. Pregunto, ¿estaban equivocados? Hay mucho silencio, pero hay mucha expectativa al mismo tiempo. No, ellos no estaban equivocados. Ellos estaban buscando a Jesús, el hombre humano que nació en Nazaret. Porque ellos desconocían el verdadero Jesús. Y sin que acabaran de hacer la pregunta, Jesús dice, yo soy. Y cuando dice, yo soy, no es un yo soy como el que usted y yo pudiéramos decir. Es un yo soy de la manifestación divina, de la misma manifestación que tuvo cuando Moisés estuvo frente a la zarza. El yo soy estaba ahí, porque dijo yo soy, el que hizo lo que existe. Él estaba pronunciando en esa palabra, yo soy el que están estudiando todas estas semanas, 18 semanas, ustedes estudiando al verbo, yo soy el verbo, yo soy el agua de vida eterna, yo soy el pan de vida, yo soy el vino nuevo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y cuando esto está pronunciándose, 300 soldados caen desplomados con solo dos palabras, yo soy, porque Él es el Dios. Antes de la cruz, Él es el Dios, Él es la antesala de todas las cosas. Que sepamos usted y yo que Él es de principio a fin, desde la tapa de mi Biblia hasta la última parte, el verbo hecho carne, Jesús, el que estaba ahí haciendo su voluntad. Y eso fue poderoso. Eran dos palabras que podían derribar ejércitos, que podían acabar con lo que quisieran en ese mismo instante. Es el poder de la palabra, el que estaba vivo en ese momento. Jesús, hombre, pero al mismo tiempo Dios. Nadie podía contra él. Toda batalla ya era ganada directamente por su propia presencia. Les dije que la verdadera batalla de Jesús no era contra los soldados, no era contra un ejército, no era contra la traición de Judas. La verdadera batalla la tuvo en oración.
Allí la ganó. Era contra recibir el pecado de la humanidad. Era él en contra de poder contaminar, pero estaba contaminando un cuerpo, no su espíritu, porque su espíritu no se había contaminado y su sangre era pura y había poder en su sangre, y por eso peleó la batalla, pero consumió el pecado de la humanidad. Eso es lo que usted y yo debemos entender. En esa oración del Getsemaní ganó la batalla. La verdadera victoria fue ir a la cruz del Calvario. Esa fue la victoria de Jesús. Manifestar que Él era el mismo Dios. Dar a conocer al Padre como el gran yo soy. No fue huir de ellos. Era enfrentar la cruz. No estaba saliendo por orgullo a enfrentarlos a ellos. Él es el yo soy que nos gobierna. Él es el yo soy que es rey sobre nosotros, que provee, que sana, que libera, que no tiene rivales, que pelea toda batalla. Es el Dios, el gran yo soy que ama de manera sobrenatural. ¿Usted ha pensado de la manera que nos amó, que estaba dispuesto a dar su vida en la cruz, aún por aquellos soldados que habían caído allí cuando escucharon el yo soy? Aún por el mismo Judas. Él fue a la cruz por todos. Quiero que haga un ejercicio ahí donde está. Escriba yo soy. Fabián, ¿ya lo escribió? Ok, encienda su micrófono, Fabián. Muy buenos días, mi pastor. Buenos días, Fabián. ¿Qué escribió? Yo soy. Ok, ahora, Fabián, léalo al revés. Soy yo. No. Yo soy. Yo soy. Ah, igual. ¿Cómo lo leo al revés? Dios. Yo soy. Igual. Es igual. Yo Léalo soy. al derecho. Yo soy. Léalo al revés. Yo soy. Es lo mismo. Sí, no había. Porque Dios nunca cambia. Porque Él no muda su parecer. Porque no es hombre para mentir. Porque no es hijo de hombre para arrepentirse. Ese es su nombre. Inmutable. De principio a fin. No cambia. Por eso el verso 7 dice, entonces de nuevo Jesús les preguntó, ¿a quién están buscando? Dijeron, a Jesús de Nazaret. Jesús contestó, ya les dije que yo soy. Así que si me están buscando, dejen de ir a estos hombres. Mire, esta es la manifestación al comienzo de decir yo soy. No es una manifestación de orgullo, de arrogancia, de poder. La verdadera intención de esta manifestación está en el verso 8. Así que si me están buscando, dejen ir a estos hombres. Se entregó por amor a ellos. Era el acusado. Él vino frente a esa acusación, pero él vio el riesgo que estaban corriendo sus discípulos cuando vio que venía un ejército, no solo por él, sino por sus discípulos.
Por eso habían enviado tantos soldados. Jesús sabía que la cruz había sido diseñada para él y que no le correspondía a ninguno de sus discípulos vivirla. Por eso él se entregó voluntariamente, para que ellos no fueran tocados, porque él tenía que protegerlos hasta el final. No olviden Juan 17, esa oración: los que me diste, ninguno se perdió. A todos los cuidé, no permití que los soldados lo tocaran. Porque el amor de él se da libremente y nos protege a todos para pasar en un momento por pruebas, por sufrimientos. Pero él nos permite que recibamos únicamente lo que estamos preparados a recibir. Ese instante, ese momento, los discípulos no estaban preparados para dar su vida, para morir por él. Pero después fueron transformados. Y cuando vino el Pentecostés, uno ve la entrega de esos discípulos hasta la muerte. Uno ve que quedó un mensaje que era la obediencia hasta la muerte, y muerte de cruz. Y lo ratifica en el verso 9. Y el verso 9 dice: esto dijo él para que se cumpliera lo que había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Yo comencé diciendo, una lección muy grande me deja: orar y actuar conforme a lo que se oró. Y él había orado: no he perdido a ninguno de los que me diste. Y no lo oró antes para después decir, bueno, ya oré eso, pero esto sí ya se pierde. Sino que era muy alineado en cada cosa que decía. Y el verso 10 y 11 dice: entonces Simón Pedro sacó la espada que tenía y le cortó la oreja derecha al siervo del sumo sacerdote, uno llamado Malco. Jesús le dijo a Pedro: coloca la espada en su lugar. ¿Acaso no debo beber de la copa que el Padre me dio? Mire, aparece Pedrito de nuevo. Pedrito ya había jurado a Jesús que él no lo iba a dejar, que él iba a estar hasta el final. Y él dijo: yo le hice esta promesa, y ahora con este ejército, ¿a quién le cojo yo esta espada? ¿Contra quién peleo? Y volteó a mirar y vio a Malco. Y dijo: ese man está mal parqueado, el hombre no tiene ni espada, es un sirviente del sumo sacerdote, se ve debilucho, a este es al que le voy a atacar. Pero le voy a demostrar al Señor que voy a ir hasta el final, porque yo le dije que sería fiel con él, que no lo dejaría. Recuerden, Pedro era pescador, no era espadachín. Hizo el ridículo. Esa espada se le fue donde no debía ir y cortó orejas. Usted se puede estar riendo, pero le quiero decir, usted es así como Pedro. Usted se la pasa cortando orejas a Malcos por ahí. Usted en su esfuerzo trata de intentar demostrarle a Dios que en su capacidad usted puede ser fiel. Pero cuando se presentan circunstancias difíciles, es ahí donde aparece el Pedrito y el Señor recogiendo orejas y pegando por todos lados, porque es así que hacemos nosotros. Díganme si no. Porque una cosa es decirle que yo hago su voluntad y otra cosa es hacer. Porque es muy fácil actuar sin pensar. A veces decimos: Señor, voy a hacer esto por ti. Y terminamos haciéndolo sin preguntarle si Él quería que hiciéramos eso. Una oreja que acaba de caer, Señor, ojalá y péguela. Porque nos encontramos en momentos donde no debemos hacer cosas sin la dependencia total de Dios, porque hacemos el ridículo cuando no dependemos de Dios.
Usted recordará que en Lucas sí expresan y dice que Jesús toma esa oreja del suelo y la pega a Marco en su lugar. Yo no sé cuántas veces Dios ha tenido que recoger orejas acá en su propia vida. Porque de pronto tú eres de los que toman decisiones impulsivas. Pero recuerda, tú y yo tenemos un Dios de muchas oportunidades, que en su infinita misericordia termina arreglando orejas que no corresponden. Pero es su gracia la que nos lleva a continuar y aprender de él. Y aquí no termina. El verso 11 dice, reprendiendo, que reprendió a Pedro, le dijo, coloca la espada en su lugar. Deje de hacer bobadas. ¿Acaso no debo beber de la copa que el Padre me dio? Ahora, Pedro, deja de meter las manos en la voluntad de Dios. Deje de ser metido. Solamente haga lo que Dios le dice. Deje de hacerlo en sus fuerzas. Aprenda de la voluntad. La voluntad siempre nos va a llevar a lo que se llama la entrega total. Por eso yo le dije al pastor Omar, póngale al año entrega total. Ellos van a aprender de obediencia. Allí van a estar haciendo mi voluntad. Cuando hacemos la voluntad, tomamos nuestra cruz y seguimos a Jesús. No, solamente cuando hacemos la voluntad de Dios Padre. Es cuando nos negamos a nosotros mismos. Seguir a Jesús necesita de esa negación, que usted y yo nos neguemos por completo. Y dice, entonces el grupo de soldados, el comandante, los guardias judíos, arrestaron a Jesús y lo ataron. Termino con esto. ¿Qué significado tiene lo ataron? Voy a dejar ahí que levanten sus manos. Tomaron a Jesús y lo ataron. ¿Qué significado tiene? Quiero recordarles algo. Todo lo que Jesús permitió tenía un propósito. Él permitió la traición de Judas para que usted y yo seamos fieles. Él permitió una corona de espinas, que era la maldición sobre la tierra, para que usted y yo fuéramos bendición sobre la tierra. Todo tenía un propósito. Si Él permitió que fuera atado, Él quería quitar toda atadura de su vida. Él se llevó las ataduras del pasado. No pueden haber ligaduras sobre su vida. No pueden estar caminando ustedes en maldición tras maldición y aún colocando maldiciones sobre otras generaciones, porque Cristo se las llevó todas. No pueden decir que no es posible salir de X o Y dependencia. No lo pueden decir. Porque Él, en esas ataduras que le pusieron, se llevó todo eso. Hoy tiene que aprender a ver la cruz del Calvario. Hoy tiene que ver el Getsemaní como era.
Hoy tiene que entender que aquí en esa antesala hubo victoria total, por una entrega total, por una rendición a la voluntad de Dios Padre. Me he querido quedar esta primera hora, no he querido correr en este mensaje, porque creo que es el centro de todas las cosas que Dios quiere hablar a la iglesia. Creo que Dios ha venido a confrontar esta mañana. ¿Por qué no confronta su obediencia delante de Dios? Empecemos a orar. Ahí donde está, empiece a ministrar el corazón de Dios, reconociendo lo que es y representa, mirando la obra de la cruz tan perfecta. Pero quiero que estén en la antesala, porque no hemos entrado a la cruz todavía. Quiero que miren ese tiempo de oración y que ojalá usted pueda tener ese mismo tiempo de oración. Allí fue probada la obediencia de Jesús. Esa copa, Él solicitó al Padre que Él la pasara de otra manera. Él le dijo, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero la voluntad tuya es buena, agradable, perfecta. Es para lo que me enviaste. Para mí no hay otros planes. Para mí no hay otras soluciones. Si algún día usted pensó suicidarse, ese no es un buen plan. Jesús había podido morir de otra manera, porque Él podía ver lo que iba a sufrir en la cruz y prefirió saber que esa era la voluntad del Padre y no tomar su voluntad de permitir que los mismos soldados con espadas allí lo mataran por negarse a ir a la cruz. Él sabía que la victoria estaba en la obediencia. En nuestra obediencia está la victoria de muchas cosas. Este es el verbo hecho carne que habló Juan en Juan 1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Este era el verbo que vino para manifestar la gloria del Padre y que el Padre se glorificara en la cruz en Él. Hoy queremos entender esa obra en favor de nosotros, la quiero personalizar. Hoy quiero dar gracias por vencer en batalla de oración, quitar la condenación eterna y darme vida eterna. Solo tu obediencia me dio salvación y tu obediencia extendió la salvación a todos, a los que me rodean. Gracias, Jesús. Tu entrega voluntaria, tu obra perfecta en la cruz. La cruz fue preparada para ti por el Padre, porque de tal manera nos amó que preparó la cruz en favor de nosotros. Pero allí estaría el Cordero inmolado, allí estaría Jesús. Gracias por ser el yo soy que no cambia, el yo soy que no muda, el mismo yo soy de principio a fin. Gracias por tomar forma de hombre y hacerse siervo hasta la muerte por mi vida, por la iglesia, por cada uno de nosotros.
Hoy oro aplicando este primer derramamiento. Hoy veo el poder de esa sangre derramada en el Getsemaní. Hoy veo una oración de sangre que se eterniza. Hoy veo el poder en una gota de esa sangre. Es una sangre sin contaminar, limpia, pura, que viene del mismo seno del Dios Padre. Es esa sangre la que aplicó hoy sobre la iglesia. La sangre que se lleva la traición. Esa traición pasiva y activa. Porque en muchos casos hemos actuado en traición contra ti. Hemos traicionado a otros. Pero tú permaneciste fiel hasta la muerte. Muchos vinieron y me traicionaron también. Pero ninguno como a ti, en que todos nos unimos en traición. Hoy te pedimos que tu sangre nos ubique, nos haga fieles. Allí quedemos establecidos en la piedra angular que eres tú. Tú lo eres todo para nosotros. Hoy estamos delante de ti. Y como Pedro, Señor, en muchas ocasiones que dijimos hasta la muerte contigo. Hoy queremos renovar el pacto, pero de corazón. Porque el mismo Pedro, cuando fue renovado en el Espíritu, predicó y 3,000 se convirtieron, y volvió y predicó y 5,000 se convirtieron. Es en el poder del Espíritu. Es entendiendo que es cuando se da la vida por esa obediencia. Padre, que el plan y propósito de cada uno se cumpla. Que podamos entender por qué nos pusiste a estudiar Juan capítulo tras capítulo y hoy verso tras verso. Así que nos disponemos, quedamos bajo el pacto de tu preciosa sangre y te pedimos, ministro, preciosa sangre, la tienes, Alex. Quiero que mientras esta adoración está sonando, esté usted reflexionando sobre cada pregunta. ¿De qué manera usted no tenía respuestas? Preciosa sangre que se derramó por mí. Preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que
tus alas.